Mary France, quisiera empezar con una consulta para vos, un poco sobre las competencias que hay para una industria inteligente. Más allá del dominio técnico, ¿qué tipo de competencias cognitivas, emocionales, éticas requiere un aprendiz que trabajará junto a sistemas de inteligencia artificial en entornos productivos reales? Muchas gracias. Bueno, primero, buenos días a todos. Un gusto estar aquí el día de hoy. Es la primera vez que vengo a esos summits. Me parece muy interesante y aprendí muchísimas cosas. Para presentarme un poco antes de contestar, para dar un poco de contexto, ¿verdad? Bueno, Marie-France Beaulieu, yo soy la CEO de una empresa que se llama Softshell. Nosotros somos una empresa de desarrollo de software. Vendemos para el mercado de Estados Unidos, también localmente, apoyamos las empresas. Y básicamente somos una empresa pequeña, pero con mucha visión. Y nosotros estamos innovando. Yo tengo muchos años a vender para todo el tema de outsourcing de Costa Rica hasta Estados Unidos. Tengo más de 18 años, soy canadiense y ahora costarricense y me fascina todo el talento que hay aquí. Realmente es muy, muy bueno y el año pasado decidí unirme a esta pequeña empresa para seguir apoyando todo el talento que hay en Costa Rica y poder abrir oportunidades de mercados afuera. Entonces, hablando un poco de qué se necesita en AI, ¿verdad? Hoy por hoy le puedo hablar un poco de la experiencia de AI que yo he tenido, porque nosotros como empresa el año pasado, cuando yo me uní a la empresa, empecé a contactar todo mi network en Estados Unidos y me contestaba súper rápido. Y yo, ay, qué buena soy, ¿verdad? Pero lo que todos me preguntaban fuera, ¿y cuál es su oferta de servicio de AI? Todos me preguntaban eso. Entonces, yo dije, nosotros como empresa tenemos que innovar, tenemos que tener otros offerings. Nosotros hacemos temas de integración de software, temas de ingeniería de datos, pero todo el tema de AI tenemos que innovar y poder ofrecer, porque nuestros clientes nos están pidiendo eso y tenemos la experiencia. Entonces, todo el tema de AI ha sido un año de mucho trabajo, todos los días hay muchos temas, pero es fascinante. Costa Rica tiene mucho potencial, hay muchos movimientos, pero bueno, con las preguntas que me hizo don Josué, lo que hemos visto con el tema de AI para los aprendices, ¿verdad? Que es muy importante, es que es junto a AI que el aprendiz va a trabajar. Entonces, si va a trabajar junto, tiene que cuestionar, ¿verdad? No puede decir, ok, ya tengo la data y ahí ya eso es la respuesta. Tiene que cuestionar, validar si eso tiene sentido. Tiene que trabajar juntos para sacarle el más provecho. Entonces necesitamos aprendiz que tiene súper pensamiento. Entonces eso es algo muy importante. Nosotros en la empresa, cuando ofrecemos a los clientes todo el offering de AI, que es básicamente trabajar con AI Agent para que pueda darte la data corporativa, siempre le dijimos al cliente, usted tiene que validar la información. Usted no puede preguntar a tu copilot que está conectado con su sistema interno la información y decir, ok, eso es la verdad, tiene que cuestionar todo. Nosotros siempre dijimos eso. Entonces, eso es súper importante. La otra cosa que es importante es todo el tema de empatía. Hoy por hoy, todo el tema de AI, ¿verdad? Yo soy muy conectada con Estados Unidos, hago mucho negocio, desarrollo allá y hay mucho ruido, hay mucho, la gente se preocupa, ¿qué va a pasar si hay AI en la empresa? ¿Va a perder mi trabajo? Entonces, todo el tema de AI, hay que tener mucha empatía, trabajar con su equipo y como persona, porque si no, no va a tener los resultados que usted quiere tener. Entonces, la empatía es muy, muy, muy importante y tenemos que apoyar a nuestros aprendices a poder liderar con eso. Y el tercero tema, que es el tema de la ética, ¿verdad? Eso también es un tema muy grande, ¿verdad? Que yo sé que el tiempo está corriendo.
Un tema que es muy importante, que nosotros hemos visto y que yo le puedo decir que a los aprendices es muy importante, siempre a nosotros los clientes, la primera pregunta que nos hace, nos dice, ¿eso es seguro, es privado? Mis datos ya están asegurados. Entonces, el aprendiz tiene que entender que si trabaja con AI, tiene que estar seguro que va a cuidar todo el dato y va a hacer un buen uso, porque no se puede tener un riesgo que una data se va afuera de la empresa. Entonces, esos son los 3 consejos que le puedo dar a los aprendices. Hay mucho más por hablar, pero para mí es lo que he visto en la empresa. Muchas gracias, Mary France. Ahora, igual, si quieres aprovechar para presentarte y te dejo una pregunta para ir calentando motores. ¿Puede la IA actuar como catalizador de nuevos formatos de colaboración entre instituciones educativas y la empresa? Sí, bueno, mucho gusto. Yo trabajo para Autodesk y tengo la oportunidad de hablar con empresas de toda Latinoamérica todos los días que son constantes en procesos productivos. Y lo interesante de esto es que mucho de lo que hemos visto hoy en la mañana son las conversaciones constantes que tengo yo con nuestros clientes. Y es solamente en Brasil y México van a haber para los próximos 8 años un déficit de 25,000 técnicos, solamente en mecanizado, por ejemplo. Entonces estamos hablando que esos números se extrapolan para Costa Rica de muchas maneras y como lo mencionaba Marí, hay mucho talento acá. Hemos visto cómo ha crecido la industria médica y eso estamos hablando de mecanizado especializado, que antes pensaban que eso se hacía en Estados Unidos, en China, en Rusia. No, se hace aquí, en el patio de su casa, ya en Alajuela, ¿verdad? Entonces es muy interesante verlo desde este punto de vista. Y para la pregunta que hacías, aquí vamos a hacer un truco. Vamos a hacer un experimento. Levanten todos la mano un toquecito, un dedito, sí. Ok, ahora se van a tocar la nariz. Y lo van a hacer rápido, varias veces así. Ok, ahora vamos a hacer lo mismo, pero con los ojos cerrados. Y no hagan trampa porque aquí lo estamos viendo. Cierran los ojos y se tocan la nariz. Eso, rápido, 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 más rápido, más rápido, más rápido. ¿Qué pasó? Poco a poco usted empieza a perder la posición de su dedo con su nariz. Y estoy seguro que no fue que su cuerpo olvidó dónde su nariz estaba, sino que la calidad de datos que usted le presenta al cerrar los ojos es muy diferente a la calidad de datos que tiene su cerebro cuando tiene los ojos abiertos. A eso se conecta. ¿Cómo sabemos? Antes de siquiera poder hablar de inteligencia artificial hay que dar un paso atrás y ver cuáles son los datos que tenemos, cuáles son los datos que estamos manejando y a partir de esos datos poder tomar decisiones. Porque claro, podemos utilizar la IA de la forma correcta o podemos usarlo de la forma incorrecta, como mencionó María, y nada más preguntarle a Copilot no va a servir de mucho. Pero si usted llega y le dice, tengo este escenario, ese es el escenario al que quiero llegar y ese es el perfil que ando buscando, le va a dar muchos mejores resultados. Y ahí es donde la inteligencia artificial y el aprendizaje dual va a funcionar muy bien. Usted puede tener el mejor sistema de inteligencia artificial, que si no tiene una persona que diga, bajo mi experiencia, yo sé que eso va a fallar, no sirve absolutamente nada. Y ahí es donde está esta conexión. Tenemos que hacer que nuestros estudiantes, nuestros formandos, nuestros aprendices, sepan que la parte más importante de un sistema de inteligencia artificial es usted. Entonces usted va a tomar esa decisión crítica de si esa es la decisión que necesitamos o no. Y es donde hay que generar este puente. La respuesta corta es sumamente importante, ojalá lo empecemos a hacer ayer. Y la respuesta larga es esa. Asegurémonos de que nuestra calidad de datos y de toma de decisiones es coherente con nuestras metas de negocio, con nuestras metas corporativas, con nuestras metas de ventas, de mercado, y así pues atraer el talento correcto en el preciso instante. Gracias, Abraham. Ahora, Fernando, igual, te dejo un espacio y te dejo una pregunta también. ¿Cómo introducir tecnologías como la IA de manera gradual en los procesos de información sin abrumar a los estudiantes, sin abrumar a los profesores, pero tampoco sin comprometer los fundamentos técnicos? Muchas gracias, Josué. Bueno, me presento. Yo soy el decano, no soy el chair, no soy el director. Y bueno, en el caso de mi trayectoria, bueno, yo tengo bastante, ya casi cercano a los 20 años de práctica docente y ya creo que voy para los 5 años más o menos al frente de la Escuela de Ingeniería Informática, ¿verdad? Y bueno, hemos tenido
pues muchísima conexión con estudiantes que ya pasaron más bien incluso por varios niveles de nuestra carrera, así que pues obviamente es una satisfacción importante y es parte de lo que nosotros hacemos precisamente en ULACIT. Enfocándome en tu pregunta, Josué, creo que es muy importante lo que comentas, ¿verdad?, del tema de la gradualidad. Hoy día hay muchos enfoques que intentan pues, generar una especie de temor hacia la inteligencia artificial, pero yo creería que es muy importante verlo como un aliado. Obviamente, esta gradualidad implica etapas, ¿verdad? Yo reconocería 3 etapas en particular. La primera es la parte formativa básica, ¿verdad? Y es algo que nos pasa, recuerdo en mi época de estudiante hace mucho, que nos decían o nos insistían mucho en que teníamos que aprender matemática, ¿verdad? Por ejemplo, porque las habilidades matemáticas son fundamentales. Y nosotros cuestionábamos por qué teníamos que aprender eso si ya teníamos calculadoras. Me quedó muy claro cuando en algún momento tuve una calculadora con defectos, cómo fue que la encontré, cómo me di cuenta de que estaba funcionando mal, porque yo sabía hacer las operaciones. Entonces, esta parte básica es muy importante, ese es el primer entronque. Ahí puede haber unos primeros contactos con la inteligencia, me parece bien, pero no debe haber una dependencia directa. En un segundo nivel, ¿verdad?, ya pasamos a un espacio en donde el estudiante tendría la posibilidad de utilizar como asistente y no como un definidor, digamos, de las soluciones. Creo que eso es muy importante porque entonces el estudiante también va a aprender a utilizar esa tecnología y a un poco lo que estaba hablando aquí los compañeros, y es poder analizar si lo que me están devolviendo sirve o no sirve, o tiene sentido o no tiene sentido, ¿verdad? Y una vez que yo ya he aprendido a lidiar con ese tipo de situaciones, puedo utilizar esta tecnología como una herramienta, que es básicamente el objeto aquí. Y por último, ya podemos utilizar, digamos, la inteligencia como una herramienta un poco más inmersiva, pero en ese caso con un criterio mucho más amplio. Entonces vean que pasamos de un enfoque en el cual prácticamente no existe inteligencia, nada más sabemos como referencia, y pasamos a un entorno donde tenemos una mayor capacidad. Pero es muy importante aquí no perder de vista, yo siempre lo digo y sigo insistiendo sobre el tema, y es que en la carrera de informática lo más importante es la persona, ¿verdad? A veces creemos que solo está la tecnología, no, tenemos que aprender, enseñar o en este paso dar el espacio para que las personas se apropien de esta tecnología, pero además la usen correctamente, ¿verdad? Que creo que es tal vez un poco el objetivo acá. Gracias, Fernando. Mary France, aprovechando un poco tu experiencia con el talento costarricense, ¿cómo garantizar que el acceso a herramientas de IA en la formación dual no se convierta en un factor de exclusión? Es decir, que no amplíe la brecha que ya tenemos entre centros urbanos y centros rurales, o entre personas que vienen de formación de educación pública y de educación privada. Bueno, a mí me gusta hablar cómo incluir, ¿verdad? La idea de AI es incluir como país, ¿verdad? Hay que ver primero esta óptica. Y si usted ve, por ejemplo, el MISIT el año pasado, en octubre, tuvo el primero acto de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial. Eso somos los primeros en Centroamérica y Caribe a tener este acto. Entonces, creo que aquí hay mucha visión. Y también la semana pasada, en una reunión importante de los OCDE, el MISIT y el Ministerio tomaron el liderazgo en el tema de AI. Entonces, todo esto, esos planes, por supuesto, hay que ejecutar, pero es para incluir a todos. Entonces, Costa Rica somos pequeños, pero somos muy únicos y hay mucha visión. Entonces, necesitamos el apoyo de todos, lo que se ha conversado, para lograr que sea inclusivo para todos. Muchas gracias. Ahora, las simulaciones industriales que impulsa la IA ofrecen escenarios muy realistas para la práctica técnica. ¿Qué condiciones institucionales y tecnológicas deben darse para implementar gemelos digitales o entornos de realidad aumentada en la formación dual? Probablemente esta respuesta no va a ser un shock para nadie, pero lo primero que se necesita tener ahí, otra vez, es una madurez digital importante. Y es que en algunas ocasiones alguien puede llegar y decir, bueno, vamos a simular esta vaina, a ver, vamos a hacer esta silla y a ver si aguanta 200 kilos.
y de repente la simularon y después no saben qué hacer con ese resultado. Entonces tienen datos que no les funcionan muy bien. Dentro de nuestra experiencia en Autodesk, trabajando con diferentes tipos de clientes, lo que hacemos es tratar de entender mejor cuáles son las metas comerciales que los clientes tienen y a partir de eso definir cuál herramienta de simulación podría ir mejor. Y entre eso también va muy de la mano de que el cliente tenga claro cuál es su meta comercial. Si el cliente no sabe para dónde va a ser muy difícil llevarlo a donde él quiere, ¿verdad? O sea, el éxito es algo muy difícil y si usted no lo anda buscando no lo va a encontrar. Y en los negocios es igual. Entonces, para este éxito de la educación dual, los sistemas de simulación les va a ayudar mucho. No sé si ustedes alguna vez ¿alguien ha tratado de hacer una tortilla una vez en la vida? Sí. ¿Y cómo les fue? Mal, sí. Que levante la mano el que lo hizo bien. Véanlos, con ellos van a ir a tomar café. Ya saben dónde va a funcionar bien, pero con buen queso, por favor. El asunto es que hacer una tortilla es como manejar una máquina, pero la máquina es usted. Y si usted trató de hacer la tortilla, se dio cuenta que es difícil hacer la pelotita, que le quede bien la materia prima, poder llegar y aplastarlo y hacer que esa tortilla, cuando la gente la vea, se la quiera comer y no quiera botarla, ¿verdad? Es exactamente igual en la industria. Solo que ahora tenemos la oportunidad de darle a los muchachos, a los estudiantes, la posibilidad de simular absolutamente todo. Desde cómo mecanizar una botella, cómo meter esta materia prima a una máquina y que lo convierta en una botella, o más bien cómo llegar y simular un proceso. Entonces, a veces no se trata de que yo quiero simular cómo se hace una mesa, sino quiero simular cuál sería la forma más óptima de ubicar mi fábrica para yo producir más con las mismas máquinas y la misma gente. Eso es un reto complejo al que nuestros estudiantes de educación dual van a estar expuestos todo el tiempo. Y estas herramientas de simulación ayudan casualmente a eso. Si no tenemos los equipos para que todos puedan utilizar una CNC, por ejemplo, tenemos una herramienta para simular eso. Si no tenemos una fábrica que pueda albergar 200 estudiantes en calidad y procesos, bueno, ahora podemos simular esos procesos en la clase antes de que ellos lleguen allí y brindarles esa experiencia de una manera virtual, ¿verdad? Entonces eso es interesante al verlo también con la realidad aumentada, que usted podría viajar entender cómo funciona una fábrica sin estar allí. Entonces definitivamente hay que explorar y explotar esas herramientas incluso antes de enviarlos a la aplicación dual. Buenísimo. Fernando, justo ahora hablaba en el coffee break con algunas personas del uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes en general. ¿Cómo incorporamos reflexiones éticas, criterios de transparencia en la formación técnica del talento? Gracias, José. Bueno, yo diría que hay varias cosas que deberíamos hacer, ¿verdad? La primera, creo que es muy importante que el tema ético y la transparencia no sea una materia en un plan de estudios que se vio al inicio de la carrera y después ya la olvidamos. O que se ve al final nada más para graduarnos y vámonos. No funciona así. Nosotros tenemos en ese sentido muchísima experiencia. Nuestro plan de estudios de ingeniería informática hace exactamente lo que yo creería que es un buen aproximación, que es que el tema de la ética y la transparencia sea un tema horizontal, un eje completo. De tal manera que entonces, dentro de todos los cursos se va a ver cómo aplica la ética en cada uno de los pasos. Entonces es muy importante porque, digamos, tenemos un conjunto de principios, ¿verdad? Que eso es muy valioso acá. La otra situación es que la transparencia también implica en algún momento una entrega de resultados, una réplica hacia el docente o hacia la autoridad con la que estamos trabajando. Y eso está muy bien porque me parece también que es muy importante a la hora en que vamos hacia un entorno laboral, que es obviamente el destino hacia el que nos dirigimos dentro de un proceso educativo, ¿verdad? Volvernos profesionales y desarrollarnos incluso para poder dar soluciones a nivel social, ¿verdad? Imaginémonos alguien que desarrolla su trabajo en ese sentido. Otra estrategia que es muy importante es, bueno, precisamente hacia esa meta, ¿verdad? Que es el desarrollo profesional. Todos vamos en algún momento a servir a la sociedad, ¿verdad? Entonces, no trabajamos obviamente,
pues para nuestro beneficio en algún momento, pero también lo que hacemos implica a la sociedad, ¿verdad? Entonces, estos tres ejes y esta manera de trabajarlo creo que son muy importantes porque el estudiante va integrándolos a su práctica, ¿verdad? Como personas y se vuelven parte integral, que yo creo que es una de las cosas que la academia debe hacer, ¿verdad? No solo enseñamos a programar o a utilizar X tecnologías, sino a también visualizar cómo va a implicar esto a las otras personas y eventualmente la sociedad. Y de esa manera también vamos evitando otros peligros que se han comentado en algunos momentos, como son los temas de la parte de ciberseguridad o el abuso de las tecnologías, ¿verdad? Que también es muy importante acá. Gracias, Fernando. Mary France, hablando un poco de cómo alinearnos con los estándares internacionales en formación dual, ¿cómo garantizamos que estos programas que integran IA u otras tecnologías estén alineados con los marcos de calidad y certificación internacional, haciendo pues de nuestro talento mucho más competitivo a nivel global? Ok, antes de contestar más a detalle, voy a contar una pequeña historia. Hoy me di cuenta que, bueno, Abraham trabaja en Autodesk y yo hay muchos años, estamos hablando casi 25 años, yo trabajé con Autodesk, una división de ellos de Alias. Esta empresa muy innovadora, a mí me dio el gusto de la tecnología, me dieron la oportunidad y ahí siempre trabajé en tecnología. Entonces, yo dije, hoy por hoy, wow, Autodesk está en Costa Rica. Los costarricenses tienen oportunidad de trabajar con Autodesk. ¿Y cuántas empresas globales hay también aquí en el país? Eso es, como hablamos de la formación dual, la empresa es, si no hay empresa, no hay formación dual. Entonces, yo dije, bueno, hay que trabajar para estar alineado. Ahí los tenemos. Los gurús que habló don Ronald, ahí los tenemos. Entonces, es trabajar muy cerca con las empresas, los que lideren los programas para estar seguro que el talento que vamos a preparar sí puede estar en los programas dual, pero después también puede seguir trabajando. Entonces, Costa Rica está con una situación privilegiada y yo lo veo realmente, yo lo veo tan claro eso porque yo de afuera vine aquí y ya yo no me quería ir de vuelta a Canadá, ¿verdad? Pero aquí hay de todo. Gracias, Mary France. Abraham, hablando un poco de la seguridad en términos ya más técnicos, los entornos industriales inteligentes evidentemente están expuestos a riesgos cibernéticos, ¿no? ¿Cómo introducir en la formación dual contenidos sobre ciberseguridad industrial, protección de datos, resiliencia digital, etcétera? Sí, ese es un tema interesante porque lo más bonito de un sistema es romperlo, ¿verdad? Quizá el profe sabe. Pero si ya todos hemos escuchado hablar un poco más de IoT, por ejemplo, eso conecta absolutamente todo, pero genera ciertas brechas de información, ¿verdad? Si ustedes se fijan, debajo de su asiento hay un papelito. Entonces, si lo sacan de allí, se van a dar cuenta de la información que hay. Búsquenlo. No hay nada, es mentira, no hay ningún papelito. Pero así de fácil es hackear a la gente. Ahora imagínense que usted fue el que abrió un correo electrónico. Sí, exacto, información falsa. Entonces, eso es un ejemplo del riesgo que hay. En algunas ocasiones no tenemos correctamente instruidos a nuestra fuerza laboral y algo que claramente es un riesgo, aún así participan en eso y exponen la empresa de esa forma. Probablemente la primera forma de evitar esto es un constante recordatorio, una constante entrenamiento a su fuerza laboral de qué es un riesgo cibernético y cómo luce, porque algunas cosas no parecen un riesgo cibernético. Y usted puede tener enfrente algo que muestra cierta autoridad en el tema y va a hacer que sus personas sin querer abran eso. Y por otro lado, tener recursos y asociados que le ayuden a tener esa seguridad. Nosotros en Autodesk tenemos varios sistemas que son en la nube y la gente a veces me pregunta, bueno, pero ¿cómo sé que no me van a robar mis datos? Y yo les pregunto, ¿cuántos millones de dólares invirtió usted en el sistema de seguridad de su empresa? Ninguno. Ok, nosotros invertimos 100. Entonces, de repente, ese número les puede decir dónde van a estar mejor protegidos. Sí, pero no es estrictamente necesario. Tienen que ustedes ver que la ética de esa empresa, los servicios de esa empresa, pueden estar a la altura de lo que ustedes están esperando y a la altura del entrenamiento que su fuerza laboral tiene también.
Muchas gracias, Abraham. Fernando, tal vez intentando desmitificar o derribar algunos tabúes en términos de educación y uso de IA, está esta idea de que se puede generar una experiencia de aprendizaje superficial o desconectada del mundo productivo. ¿Es esto real? Y si es así, ¿cómo evitarlo? Josué, aquí vamos a ver, depende de cómo hagamos las cosas. ¿Verdad? Yo creo que lo primero y lo más importante que ya mencionamos en el tema es la ética, ¿verdad? Eso es muy importante, ¿verdad? Pero no es lo único. Mencioné hace un momento también esa conexión con la empresa, ¿verdad? Las empresas nos dan muchísimos retos, ¿verdad? Eventualmente una relación cercana con las empresas, con sus business case, enfrentan al estudiante sobre una situación importante y es que su conocimiento va a tener un límite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para enriquecer eso? ¿Cómo hacer para que profundice? Bueno, precisamente a través de estos problemas que vamos a enfrentar. Nosotros, yo siempre lo digo en clase, nosotros buscamos dar una experiencia que aproxime hacia la realidad, pero es imposible determinar cómo es la realidad hasta que estás en ella, ¿verdad? Entonces, preparamos para estos retos y pues es una de las formas en las que nosotros le decimos al estudiante, ok, nosotros damos un conjunto de contenidos, presentamos y demás, pero siempre tenemos que buscar, sobre todo presentando proyectos retadores que entran o conectan con las empresas y las necesidades de ellas, en donde nosotros entramos en una profundización mayor. Yo muy al principio de mi práctica docente, por ejemplo, ponía proyectos muy sencillos y me di cuenta de que en algunas ocasiones sería muy conveniente agregar, digamos, algún componente de un problema que tenía una empresa o cosas que yo había tenido que enfrentar para preparar al estudiante. Y ahí es donde el estudiante enriquece, ¿verdad? Su trabajo y se da cuenta de que tiene que prepararse más, investiga, va y pregunta en una empresa cercana y entonces ese tema de superficialidad inmediatamente es cambiado porque el estudiante sabe que necesita mucho más insumos, ¿verdad? Y ahí entonces empieza a hacer networking, empieza a preguntar, le empiezan a dar información, etc. Entonces, esa beta es la que hay que explotar, ¿verdad? Obviamente siempre respetando el tema del componente ético, que me parece muy importante, pero estas experiencias pueden mezclarse con el tema de la IA, no hay ningún problema, pero de nuevo, bajo un término de que el estudiante es el que va llevando la guía y es el que tiene que aprender a discriminar. Muchas cosas que uno investiga en la inteligencia, uno las lee y dice, esto no es cierto, tengo que investigar más, voy a la página, verifico lo que estoy buscando, rastreo la fuente y esas habilidades son en realidad las que le van a permitir al estudiante comprender cómo utiliza estos recursos, porque eso es igual, es una herramienta, ¿verdad? Y tenemos que validar que los resultados están así, ¿verdad? Yo le pregunto a la gente, ustedes hacen un cálculo en Excel y en algún momento vuelven a ver los números y dicen, esto está bien, ¿qué hacen? ¿Los creen y ya? No, revisamos las fórmulas a ver en dónde fue que metí. Ah, no, mira, en lugar de sumar, multipliqué. Ah, ok. Exactamente es lo mismo que estamos en este caso intentando plantear, que el estudiante valide contra la realidad y pruebe su modelo, ¿verdad? Y eso es muy importante acá. Gracias, Fernando. Al público recordarle que tenemos el código QR para que nos hagan llegar sus preguntas y en tanto vamos recabando estas, tengo una pregunta para los tres. Tal vez iniciamos con vos, Mary France. ¿Cómo visualizan la convergencia entre IA, formación dual y reconfiguración del trabajo en la región latinoamericana? ¿Y qué decisiones urgentes tenemos que tomar? Bueno, hay un tema que no he conversado, pero quiero aportar en la mesa. Yo el mes pasado tuve la oportunidad de participar en un panel en Los Ángeles y el tema estuvo hablando de las diferentes generaciones, ¿verdad? Y realmente cada generación tiene sus fortalezas y para mí lo que es importante, lo que viene es que nosotros dependemos de mucha formación, los formadores, ellos van a ser los agentes de cambios. Nosotros necesitamos formación, pero ¿cómo vamos a apoyar a los formadores para que ellos puedan aprender más del tema de AI, verdad? Entonces hay que entender que tenemos diferente generación que forma y que ellos mismos tenemos que entender cómo los vamos a apoyar, porque no queremos que ellos se asusten, que resistan al cambio, queremos que ellos nos apoyen en la formación de AI. Entonces, lo que uno ha visto que es muy importante, a veces se hace
el mentoring reverse, donde al final puede ser que un docente que tiene mucha experiencia, pero la tecnología para él no es tan fácil, se puede hacer un mentoring con una persona que es un Gen Z, un poco más joven, que tiene facilidad. Entonces, para mí necesitamos los formadores, y los formadores son los agentes de cambio en lo que viene, y tenemos que tenerlos motivados, que ellos mismos quieran aprender para transformar no solo Costa Rica, pero toda Latinoamérica, y seguir avanzando y estar de primero. Sí, bueno, tal vez una pregunta para la gente. ¿Verdad? ¿Quién llevó un par de zapatos al zapatero en los últimos 15 días? ¿Últimos 2 años? En los últimos 15 años. ¿Quién conoce un zapatero? Ven, es interesante porque en realidad ahora los zapateros están en las fábricas. No sé si ustedes sabían, pero es el mismo proceso, solo que tienen la gente en una fábrica, 10 carajos en una línea y hacen el zapato exactamente igual como lo hacía su zapatero antes. Ese es un ejemplo de que en realidad el trabajo no desaparece, sino que se transforma de una forma demasiado grande. Y hace que en algún punto lo que antes era un zapatero que había dedicado su vida a entender cómo hacer un zapato, ahora es un carajo que solamente se dedica a pegar suelas. Otro que solamente se dedica a coser una esquina. Y es un ensamble de zapatos. Solo hacen una cosa, entonces no tienen que especializarse en nada. Aquí es donde la inteligencia artificial en este tipo de aplicación nos da una oportunidad. Es que usted tiene la oportunidad de especializarse más en lo que sea que usted haga. ¿Cierto? Entonces ya usted no va a ser ese zapatero que desaparece y que solo va a llegar y pegar suelas en una fábrica, sino que ahora puede ser esa persona que entiende cómo la suela se hace. ¿Cuáles son los métodos de fabricación de esa suela? ¿Cómo fabrico en 3 diferentes países una suela? ¿Cuáles son las estrategias de diseño que tengo? Entonces ahora más bien esta posibilidad de tener el AI en esta educación dual y en nuestras empresas da la oportunidad para que usted pueda más bien extrapolar el conocimiento y los talentos de las personas y lo convierte más bien en una herramienta que va a dejarlo entender a ellos cuáles son las posibilidades. En lugar de mi trabajo va a desaparecer cuáles son otras cosas que yo también puedo hacer con mi trabajo. En lugar de ya no sirvo para nada, es tal vez, y lo hablaba con Katy ahora en la mañana, y es que algunas personas somos migrantes digitales. Algunas personas hay que obligarlas a que migren, no les queda de otra, ¿verdad? Entonces o usted es ese zapatero que se desaparece, o es ese zapatero que se especializó en suelas. Y eso es lo que queremos, yo creo, que todo el mundo haga con la inteligencia artificial, y esa es la decisión crítica en las empresas hoy. Es cómo voy yo a motivar mi fuerza laboral y a dedicarme de que la fuerza laboral que viene aprenda a usar esta herramienta para primero elevarse a él mismo y después elevar a mi empresa. Gracias, Aram. Fernando, lo mismo, ¿qué decisiones urgentes tenemos que tomar en esta convergencia entre IA, formación dual y trabajo técnico? Bueno, aquí, don José, una de las cosas que, digamos, tenemos que tener muy claras, y yo lo tengo en una escuela que dirijo y que tenemos docentes de tiempo completo, por ejemplo, es precisamente que este tipo de transformaciones tienen que empezar desde la parte docente, ¿verdad? Nuestros docentes tienen que alinearse a los nuevos paradigmas, ¿verdad? Y eso significa precisamente que se preparen, que vean las posibilidades, quitarles cualquier temor que tengan con respecto a temas de desplazamiento y demás, sino ellos van a ser la llave precisamente hacia donde nosotros vamos a conducir a nuestros estudiantes. No lo pueden hacer solo, por supuesto que no. También la industria tiene que acercarse a nosotros, ¿verdad? Y eso es una de las cuestiones que estamos también intentando dentro de mi carrera, ¿verdad? Y es precisamente estar trabajando muy cercanos a las empresas, en este caso tecnológicas, porque también ellos tienen opciones que están desarrollando y a la academia le interesa saber hacia dónde van, ¿verdad? Igualmente, estas empresas tienen que irse conectando con nosotros y esa es una de las cuestiones que tal vez cuesta un poquito, ¿verdad? Ir desarrollando, pero es precisamente parte del modelo. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque a medida que este tipo de herramientas evolucionan, van a aparecer otras necesidades y otras posibilidades. Entonces, precisamente este enfoque, que en mi caso es muy práctico hacia precisamente la solución de problemas, hacia los nuevos avances, hacia los descubrimientos, son precisamente parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno,
tenemos decisiones que tomar en muchos de los niveles que les he conversado. La academia está movilizándose también, está cambiando, por supuesto. Tenemos retos importantes, ahorita hay mucho temor del tema del desplazamiento, de la pérdida de temas de superficialidad que ya conversaste hace un rato también. Y estos retos ameritan cambios importantes, como dije, incluso los currículos tienen que estar cambiando, y eso es precisamente parte también de lo que la academia tiene que hacer. Entonces, tenemos tareas nuestras, tenemos tareas para la industria, y también los estudiantes, como ya lo dijimos, pues también vienen hoy distintos, tienen otras aspiraciones, hoy tienen un scope internacional, ¿verdad? Tenemos estudiantes, y bueno, lo digo porque tengo acá un egresado que es precisamente que ya está en una de estas empresas como Autodesk. Así que los entornos son muy retadores, hay muchos cambios que hay que trabajar, yo diría de todos los ángulos. Gracias, Fernando. Tengo ya algunas preguntas que nos van llegando del público, Mary France. La primera es para vos y nos consultan cómo podemos impulsar a las mujeres en el mundo de la tecnología, particularmente porque en Costa Rica se visualiza más hombres en esta área. Bueno, eso es un gran tema y bueno, yo personalmente ha sido una carrera que he disfrutado mucho y entre mujeres hay que apoyarse, ¿verdad? Entonces, hay pocas mujeres estudiando, lo que hay que darle oportunidad de estar cerca de ella, compartir experiencia y motivarla a seguir adelante, porque realmente toda esta industria de tecnología, los trabajos son muy lindos, muy buenos, hay muchos futuros y la verdad yo no veo por qué no es una opción o que le puede tener miedo. Si tiene capacidad, yo veo que hay mucho por hacer. Entonces, uno apoyando, contando su historia, de dónde viene uno, porque al final nadie llega a saber todo. A veces uno se preocupa mucho para, ay, tengo que saber todo, pero uno va, la apoya, todo es de equipo hoy por hoy. Entonces, hay que seguir apoyando y Costa Rica tiene la capacidad, el talento y todas las mujeres con quien he trabajado en tecnología hasta el momento me ha tenido muy impresionada. Gracias, Mary France. Fernando, una consulta para vos que nos llega. ¿Qué tipo de formación o competencias digitales deberían adquirir los instructores del sistema dual para aprovechar realmente el potencial de la IA en sus procesos pedagógicos? Bueno, muchas gracias. Muy bonita pregunta, sí. Aparte de lo que diríamos que es básico, ahora que es la parte técnica importante, también tiene que haber, digamos, este tema de habilidades blandas. Nos lo han repetido muchísimas veces, ¿verdad? Entonces, cómo conectar las habilidades blandas justamente con las inteligencias, ¿verdad? De tal manera que, digamos, no solo funciona para resolver un problema técnico, o arreglar una fórmula o cambiar un script, sino que vaya mucho más allá y permita precisamente eso, ¿verdad? Hoy las empresas están buscando precisamente este enfoque, ¿verdad? Muchas habilidades blandas y demás, y la inteligencia nos puede ayudar en ese punto. Entonces es una materia que alguien que vamos a encargarle la misión importantísima de llevar a nuestros estudiantes hacia adelante, tiene que tener, ¿verdad? Por ahí creo que es una de las cuestiones que yo podría apuntar. Genial. Abraham, tengo una consulta para vos. Nos preguntan, ¿cómo pueden las empresas medir el retorno de inversión al integrar herramientas de IA en la formación de sus aprendices técnicos? Ahora sí estamos hablando. ¿Quién hizo esa pregunta? ¿Quién hizo esa pregunta para mandarle un correo ahora? Yo, en lugar de hablar de retorno de inversión, prefiero hablarles de un concepto inversamente importante, y es el costo de no hacer nada. Es mucho más caro no hacer nada que hacer algo y un posible retorno de inversión. Y honestamente, esa es la conversación incómoda que las empresas no están teniendo. Y les doy un ejemplo, vámonos al ejemplo de los zapatos. Yo no sé si ustedes lo saben, pero las tenis Nike que todos ustedes utilizan están hechas con un material que se llama EvaFoam. Es un material sumamente difícil de mecanizar, aún mucho más difícil de inyectar. Eso hizo que en algún momento ellos tuvieran una pérdida gigantesca porque no se estaban ensamblando bien. Entonces lo que hicieron fue, no. Alguien dijo, quitemos este producto, y alguien le dijo, está loco, invertimos un montón de millones. Y alguien más llegó y dijo, ok, hagamos una cosa, pongamos 2 equipos a competir.
pusieron 2 equipos a competir hasta que uno de los 2 equipos encontró cuál era la mejor forma de ensamblarlos y ahora ellos siguen haciendo millones. El costo más grande que usted tiene no es el posible retorno de inversión que va a tener, sino la pérdida constante de dinero que usted tiene al no hacer nada. Esa es la verdadera conversación que hay que tener. Muchísimas gracias, Abraham y Mary France y Fernando por acompañarme en este conversatorio súper interesante y agradecerles pues, el tiempo que nos han regalado. Muchas gracias.